Hola Marisol, bienvenida a Gente del Encanto del podcast, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Yadira? Un placer conocerte. Un placer, un placer. Pues yo quería, ¿verdad? Para empezar y remontarnos al pasado, Marisol, ¿de dónde nace tu interés por el cine? ¿Cómo llegaste al cine? Pues mira, yo empecé por las artes visuales, pero tenía una inquietud de contar historias. Bueno, yo siempre he visto películas, pero empiezo a ver películas. Especialmente entro mucho dentro de las películas del Caribe. No tan solo Puerto Rico, y pues me entra la inquietud de contar nuestras historias. Y ahí es que decido pues empezar a incursionar en el cine. ¿Cuándo fue esto, más o menos? Pues yo me fui para Nueva York en el 2001 para estudiar, hacer una maestría, especializándome en cine, viendo a ver. Entonces hice dos cortos como parte, y ahí pues ya una vez hice los cortos ya. Como que eso fue que, de Sí. una estaba en el set del segundo corto y, pues, era el guión que yo había escrito y estaban las actrices ahí, y ver la historia, que yo había pensado, o sea, tomar vida propia, me fascinó. O sea que ahí fue que te enamoraste de eso y decidiste que se Sí, quería. sí, sí, y realmente interesante porque yo a lo que más le temía era a trabajar con actores, porque como venía del mundo de arte visual, pues no era algo con que yo estaba muy empapada, pero es lo que más me Te gustó, encantó. me encantó. Me encantó. Entonces, pues empezaste por las artes visuales. ¿Qué te impulsó a estudiar artes visuales? ¿Tenías desde niña una inclinación por las artes? Sí, o Sí. sea, desde como escuela intermedia, tenía una maestra de arte muy buena, tengo que decir que pues no es lo usual, ¿no? Porque no es un tema que desafortunadamente se toca tanto en la escuela como se debería. Y ahí me entró una inquietud y yo como que quiero eso, eso es lo que quiero. Estaba como que muy enfocada en ese mundo. Y Ujú. todavía me fascina, o sea, es Claro, que todavía lo haces, todavía practicas el sí, arte. sí, Ujú. o sea, no tanto porque el cine consume un montón de Claro. tiempo, pero sí todavía. O sea que tú puedes decir que en ese momento en que tú estudiaste arte en escuela intermedia, esa maestra pues sirvió, ¿verdad? Tal vez como una mentora, por decirlo así, que te ayudó a encaminarte. Y en el área del cine, mientras estudiabas, ¿tuviste algún mentor o alguna mentora en el camino? Pues mira, no tanto, o sea, yo diría mis mentores serían, este, personas que conocí o cineastas. O sea, ver películas de diferentes cineastas es un proceso de mentoría. Ha habido otros en el camino de seguir haciendo. He tenido mentores de México, en Puerto Rico, o sea, gente con que uno comparte, uno va creciendo. Sí, eso, o sea, siempre hay personas con quien uno se inspira o uno le sirven de guía. Pero interesante que ya ese nivel de maestría no fue tanto los profesores. Ok, No sé ok. por qué, pero Sí, así sucedió. Entonces me dijiste, pues sí, que cineasta, o sea, algunas películas, documentales, o directores que tú, pues, ¿verdad? Te inspiraban también en el proceso. pues mira, una de las cosas que cuando yo hablo, o sea, yo nunca pensé como que era posible yo hacer el cine, porque de chiquita no veía películas dirigidas por mujeres. Ujú, Las había, pero no era algo que se sabía tanto o se claro. conocía fuera de cierto círculo. Entonces empezar a ver
películas dirigidas por mujeres y tienes en Puerto Rico a Ana María García, tienes Teresa Previ, tienes a María Novarro en México, que es excelente, María Luisa Bernberg de Argentina es una inspiración, esa mujer, o sea, realmente yo creo que es un hito para muchas mujeres en el cine en Latinoamérica. Está Eusan Palsi de Martinica. Eh, Hace poco pude ver por fin una directora cubana, que es la primera directora afrodescendiente que hizo una película, un largometraje en Cuba, Sara Gómez, que desafortunadamente murió justo después de hacer la película. Pero realmente lo que más me inspiró, o sea, pues sí, está Agnes Varda, por ejemplo, en Francia, pero en términos de mi cine, pues sí, Agnes Varda, María Novarro, María Luisa Bemberg, pero también hubo uno de la India, Satya Ray, que realmente su cine me tocó mucho, porque es un cine que parece sencillo, pero no lo es, y cuenta las historias muy humanas que llegan, eh, que son muy tiernas, o sea, sus historias son, pero es una crítica también a pues la situación colonial, a la situación dentro de India. Está Titón en Cuba, eh, García, Gutiérrez, Torres Gutiérrez, Gutiérrez Alea, Dios mío, ya. Este, entonces, ver ese cine caribeño, latinoamericano fue una inspiración para mí. Ok, Y más motivación, o sea, como que decía, es que, y hay o sea, claro, yo también ahí empiezo a investigar de cine puertorriqueño, porque si quiero hacer cine sobre Puerto Rico, debo ver películas puertorriqueñas claro. también, porque uno siempre construye con lo que ya está hecho, entonces uno tiene que ver qué es lo que se ha hecho anteriormente. Ujú. En Y tu hay una, trabajo, ah, perdóname. No, no, perdona que y te... hay una, o sea, mucha gente piensa que no, pero hay una selva de cine en Puerto Rico. O Eso es sea, así. Y muy bueno, y sí, muchos profesionales que haciendo unas cosas espectaculares y que han hecho unas cosas espectaculares. sí, o sea, En- yo me refería más al pasado, pero recientemente claro, o sea, ha habido como un boom ahora sí. mismo, a pesar de todo lo difícil que se hace, este, que a mí me alegra, tú sabes, ver más cine pasando. Claro, Y todo empezó, por ejemplo, cuando yo hice mis cortos y yo los ponía como cortos de Puerto Rico, yo llegaba y muchas veces, ay, nosotros no hemos visto nada de Puerto Rico, porque no había, o sea, después que yo empecé a ir por festivales, empieza a verse más cortos, viajando, haciendo más cortos, y eso pues definitivamente ha ayudado mucho. Eh, mencionaste que es difícil en Puerto Rico. ¿Qué tú crees que hace falta, ¿verdad? Además de lo obvio, en Puerto Rico para lograr que cineastas como tú y los que están, ¿verdad? Los emergentes, puedan echar hacia adelante sus proyectos? ¿Qué elementos tienen que estar ahí para facilitar un poco este proceso para los cineastas en Puerto Rico? Mira, para poder facilitar el primer problema es el financiamiento. Ujú. Porque imposible hacer, casi imposible hacer un largometraje sin financiamiento. O sea, aunque sea un financiamiento que no elevado, tú me entiendes, no estamos hablando de hacer una película 2 millones o 3 millones, estamos hablando, mm, Claro, aún así necesitamos dinero. Está eso, el acceso a poder tener financiación. Y entonces el otro tema, una vez tú haces la película, es de distribución. ujú, Y pues la gente critica, pues hay gente que empieza a criticar que si la película, pero realmente tú vienes a ver la gente, o sea, tienes que estar haciendo para poder seguir puliendo, para seguir claro, mejorando, pero el talento lo hay. claro.
o sea, no es que no haya el talento, el problema es lo difícil que se hace. Entonces, el otro problema es que no hay pocos productores. Ujú. O sea, hay productor de línea, hay gerente de producción, pero muchas veces terminamos siendo los directores productores. O sea, que tenemos que Sí, ir a buscar el dinero para entonces, o sea, no es que tenemos a alguien a la par ahí ayudando a buscar el dinero para entonces yo poder concentrarme en la parte de dirección. no, y he visto en el caso tuyo que también tú has escrito, diriges, editas, o sea, me imagino que eso tiene que ser pues bien cuesta arriba. Sí, sí, y te toma tiempo. O sea, Claro, claro, a mí me gusta escribir. O claro. sea, me encanta, no es que me moleste, me encanta, o sea, es parte de mi proceso, pero, por ejemplo, si a mí me llega un guión, yo no lo, o sea, si me interesa hacerlo, no lo voy a, porque no sea mío, no voy a decir que no. Claro, claro. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de haberte lanzado en este mundo? Ay, es que es un proceso tan largo, es un proceso, uno, este, quizá con más conocimiento de cómo conseguir fondos y, y quizás un poco más sobre la distribución. Ujú. Y claro, hay cosas que, como dijo un amigo mío una vez que es cineasta también, me dice, pues voy a otro proyecto y voy a cometer otros errores. Ujú. Pero eso es parte de la vida, tú Eso es sabes. así. Y no es que, porque a veces nosotros nos enfocamos en el resultado, pero no es el resultado, es el proceso. Proceso. Y uno aprende, hay muchas cosas que tú vas aprendiendo sobre la marcha. Y uno, hay cosas que pues uno sabe que pudo, pero uno aprende de esos tropiezos y ya sabe para la próxima y se enfrentará a otros retos, porque cada película es un reto diferente también. Claro. Sí, que los Es aún procesos escribiendo, no no son son iguales. iguales. Ujú. Aún escribiendo un guión, tú sabes, por ejemplo, yo quizás vengo y hago una escaleta y de repente para el otro estoy haciendo una escaleta y digo, no, no, tengo que hacer un tratamiento primero. O sea, eh, cada proyecto tiene su propia circunstancia o propio reto. Este, Claro. Y a esos jóvenes que están empezando en este mundo, que están estudiando para convertirse tal vez en cineastas en un futuro, ¿qué consejos tú les darías? mira, hay que tener mucha perseverancia. Este, pero que lo hagan. O sea, hay veces que parece imposible, hay veces que uno se quiere, o sea, dice: "Ay, ya no quiero seguir con esto". Pues, porque uno se va enfrentando a un montón de retos, un montón de circunstancias, entonces, pero entonces tú piensas, ya hay gente unida al proyecto, ya hay gente que es parte de esto, ya han dado de su tiempo. Entonces, y más si es una historia que tú sientes que tienes que contar. Exacto, exacto. Si es una historia que tú sientes que tú te vas a quedar con ella, pero tienes que creer en ti, porque la gente, si tú no crees en lo que tú estás haciendo, la otra gente no va a creer tampoco. Exacto. Empieza por uno. Y es difícil porque uno siempre tiene dudas, o sea, hay mucha gente que te dirá que no, pero uno, pues, es parte de hacer esto, hay mucha duda, porque no es, son tantas cosas envueltas que uno pues dice, ay, lo estaré haciendo bien, y eso es parte del proceso, tienes que saber que eso es parte Claro. de esto. Marisol, en tus trabajos sobresalen temas como la diáspora, la raza, encontrar la identidad propia, sobrevivencia. ¿Cómo te inspiras a la hora de perseguir una historia, verdad? O empezar tu proceso creativo. Pues mira, usualmente tiene,
pues, o de cosas que he leído, o porque pues yo me mantengo leyendo literatura, viendo películas, también tiene que ver con cosas que uno observa. Eso también, o cuentos que le hacen a uno, de circunstancias, todo, uno se nutre de todo, o sea, no es, por ejemplo, en el caso de Angélica, pues cosas que yo vi creciendo, que escuché creciendo, comentarios que me hacían, comentarios que uno escuchaba y tú veías cómo no se manejaba el tema. Este, que se maneja, pero una cosa, un grupo bien aparte, pero en lo que es, en el discurso general no se estaba manejando. Eh, Ahora se está manejando más y esperemos que siga así, pero y entonces esa fue la razón por la cual la quise hacer, porque dije, es que se tiene que hablar del tema, porque si no se habla jamás va a cambiar. Exacto. La situación no va a cambiar si no se discute, si no se habla de las circunstancias, de lo que está pasando. O sea, para que algo cambie uno tiene que hablar sobre el tema. Ujú. ¿En qué proyectos trabajas a corto y a largo plazo? Pues ahora mismo hay un documental que está medio, este, con todo lo de COVID se detuvo. Estamos evaluando qué vamos a hacer con él, porque pues obviamente COVID, la pandemia complicó el tú Claro, ir a grabar, porque eso conlleva costos, te claro. aumenta los costos, te aumenta un montón. Pues entonces tienes que las pruebas, que si todas las... Y lo último que tú quieres es ir y filmar y contagiar a otros o que Claro. se contagie tu equipo. Entonces estamos evaluando qué vamos cómo vamos a seguirlo. Ahora mismo estoy escribiendo, uno es, estoy adaptando a Angélica, o sea, me estoy basando en Angélica para escribir una serie. Ah, qué bien. Entonces, pues estoy en el proceso de reescribir el piloto y tengo un largometraje que estoy reescribiendo también. Okay. ¿Puedes decir de qué es o no? El Todavía. largo todavía es un poco, es que Sí, todavía todavía. está en, La serie sería para televisión, la que pues, estás, la de Angélica. le estábamos pensando más como streaming, pero Ajá, quién sabe, exacto. porque realmente se está moviendo, se mueve más, o sea, hay que ver Ok, por dónde viene la gente, porque una serie obviamente también se necesita financiación, no es claro, claro. este, Ok, o sea que tienes varios proyectos en el tintero ahora mismo. sí, sí, hay otro proyecto que, o sea, la idea está ahí, pero no lo he podido empezar a escribir, que me interesa mucho hacer, que trata un poco de toda la situación del desplazamiento de comunidades en Puerto Rico. Ujú, muy importante, un tema muy importante. Eh, Marisol, a menos que quieras añadir algo más, si no vamos a pasar a la ñapita, que son preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados. Pues como tú quieras. Vamos. Pero no, para los jóvenes, mira, hay que seguir. Este, y Angélica, por más que sea, todavía se está moviendo. O sea, por fin, se consiguió un distribuidor en los Estados Unidos. O sea, poco a poco sigue todavía y todavía me le están pidiendo, todavía se mueve. O sea que, Para los oyentes que no sepan, ¿nos haces un resumen de qué trata Angélica, por favor? pues mira, Angélica trata sobre una mujer puertorriqueña, afrodescendiente, que vive en Nueva York y tiene que regresar cuando su padre se enferma y ahí tiene que enfrentarse a lo que había dejado, a los prejuicios, o sea, no es que no en Nueva York no existiera, pero se tiene que enfrentar a los prejuicios raciales dentro de su propia familia. O sea, no tan solo en Puerto Rico, sino dentro de su familia. Ujú.
y cómo ella, es un proceso de ella aceptarse también y ella, pues, poder realizarse como persona. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a la ñapita. La primera es, si tuvieras que regalarles un libro o un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería? ¿Un libro o un disco? Uy, ay, eso está difícil. ¿Un libro o un disco? Hay discos que hay tantos. Si quieres, brincamos a la próxima y si te viene uno a la mente, me avisa. Quizás porque me identifico mucho con ella en su mensaje, sería quizá uno de Ivy Queen. Ah, muy bien, me encanta. Una frase o una cita que sea tuya o de otra persona que te guste mucho. Una frase o una cita. Este, para adelante, Muy bien. para atrás ni para coger impulso. Ajá. ¿Qué es algo de ti o de tu vida que podría sorprenderle a las demás personas? No sé, porque como el que me conoce, quizá el que no me conoce. Ujú. Este, por ejemplo, que yo soy fanática de Ivy Queen, hay gente que le sorprendería. Ajá, muy bien, muy O sea, bien. eso es algo que la gente diría, pero Ajá, le sorprende muy bien. quizás eso, tú sabes, porque, claro, quizás no le debe sorprender, porque ella en toda su postura es muy feminista y ella rompió Claro, un montón de barreras y todavía la eso es sigue así, rompiendo. eso es así. Pero quizás no es un género que identifiquen, porque hay gente que quizás va a asumir que yo escucho más otro tipo de música, que yo realmente escucho de todo y yo trato de Claro, ver y escuchar de todo, pero sí, eso quizás. muy bien. Eso rompe con los estereotipos también, eso está chévere. En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida? Yo creo que la idea de pausar, porque a veces uno está tan en una constante prisa o un constante ajoro o tratando de lograr una meta o tratando de lograr cosas y uno se olvida que es importante tomar pausa, que uno tiene que aprender a disfrutar el proceso, que no es tan solo la meta, llegar ahí, sino aprender a valorar el proceso y agradecer. O sea, agradecer la gente que entra a tu vida, que te apoya, que te ayuda, que aunque sea de formas pequeñas. Y agradecer a esa gente que yo creo que con la pandemia uno se dio cuenta cuán importante es ese núcleo cerca de uno. Eso es así. Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires. Son tantos. Eso, Luisa Capetillo, es que son tantos. Realmente a veces no nos damos cuenta de la cantidad de gente que ha luchado y ha hecho cosas en Eso Puerto es así. Rico. Y alguien dijo algo el otro día en algo que estaba escuchando que yo creo que es muy cierto, que con todas las dificultades que se presentan, que la gente siga haciendo cosas en Puerto Rico es increíble, es de admirar. Este, por ejemplo, la gente que está llevando la lucha de afrodescendencia, del antirracismo en Puerto Rico, o sea, son de admirar, porque realmente llevan, hay gente que llevan años haciéndolo, luchando, a pesar de que muchas veces
o sea, la mayoría no les está haciendo caso o les tiran o les dicen, y la lucha de las mujeres. Claro, eso es así. ¿Qué te hace sonreír? Yo te tengo que decir mi isla, Muy bien, mi archipiélago. muy bien. Es el sitio donde más, este, ir al mar, o sea, la naturaleza en Puerto Rico a mí Sí, realmente es, me llena. muy bien. ¿Qué podrías hacer todo el día y no considerarlo una pérdida de tiempo? Irme a escalar montañas, ir a hacer paddle, Muy bien. ir a kayak, kayaking. ¿Y quisieras que te recordaran por? Pues, si fuera a decir, me gustaría que me recordaran por haber tratado de aportar algo, de hacer una diferencia. Marisol, ¿cómo las personas te pueden seguir en las redes sociales? Pues mira, ay, yo soy tan complicada. Yo nunca puse como un nombre nada más en las redes, que debía haberlo hecho cuando lo hice. En Facebook, estoy, ay, ahora ya no me acuerdo cómo estoy. Así de mal estoy yo. Yo creo que estás así como tu nombre completo, ¿no? Sí, Marisol Gómez Movacat. Sí. En Twitter estoy como Gómez Marisol y en Instagram estoy como Gómez Movacat. Pues Marisol, yo quiero darte las gracias por el ratito, por contarnos tu historia. Gracias a Definitivamente hacen ti. falta, yo, todas las mujeres que estén haciendo algo así, ¿verdad? De querer contar las historias de puertorriqueños y puertorriqueñas, pues como se dice en inglés, the more the merrier, hace falta. Así que te deseo Sí, mucho, mucho éxito porque es que definitivamente ya es hora, ¿no? Como dijiste al principio, que pues en una industria cuando empezabas era mayormente dominada por hombres y que tú no sabías de hombres, de mujeres que hacían películas. sí, afortunadamente, o sea, hace unos años atrás tenías a Ana María García, tenías a Sonia Fritz, pero ahora mismo han salido más mujeres, o sea, Carla Cabina, tienes a la Macha Colón, ahora mismo hay Lorimar está haciendo una película, o sea, hay varias mujeres por ahí Sí, que vienen, o sí, sea, que yo me alegro cada vez que veo otra más claro. entrando, o sea, nada en contra de los hombres, pero No, pero ya era el momento, ¿no? Así sí, que, sí, sí. Y hay unas cuantas también directoras de fotografía que están empezando, que eso me alegra, porque es un campo que está muy dominado por el hombre. sí, poco a poco, pero ahí llegamos. Sí, poco a poco. Pues gracias Marisol, mucho, mucho éxito, que puedas lograr todos tus proyectos y aquí estamos en esta plataforma siempre disponible para lo que quieras y cuando necesites informarnos de alguna de otras tus cositas nuevas. Gracias, gracias, ¿no? Y gracias por la entrevista, poderle alcanzar a tu público y hablarle. Gracias por esta oportunidad. Claro que sí, un abrazo. Igual, un gusto.